Bueno, voy a compartir la pantalla porque me interesaba hacer un pequeño raconto de cómo voy a encarar, o cómo vamos a tratar de encarar la lectura del segundo tratado acá, en estas clases, pero en el marco de la materia, ¿sí? En el marco de los 4 autores que se ven, y tratando de encontrar por dónde va el programa, qué hay en común y qué tienen de diferentes, que tienen de diferente los textos que vemos. También estoy pensando bastante en cómo estudiar sistemáticamente cada uno de los textos y poder empezar a hacer comparaciones, que a mi modo de ver para el estudio sirve muchísimo poder establecer las diferencias, las similitudes y las diferencias entre los autores. Así que me voy a ir un poco más hacia arriba. Hice una presentación, está bien, sí, de PowerPoint. Bien, esto es muy esquemático y es de mi propia cosecha, es como yo leo la tradición del contrato social en la modernidad de los siglos XVII y XVIII. Yo, a modo de nota al pie, hago una diferencia tajante entre la tradición del contrato social del siglo XX, sobre todo a partir de los años 70, y la tradición moderna del contrato social. Son autores que tienen diferencias, en algunos casos tajantes, me refiero a ahora al siglo XVII y XVIII, ¿sí? Estos 2 siglos. En algunos casos tienen diferencias abismales, que uno se pregunta cómo puede ser que estén en la misma tradición, pero a mi modo de ver tienen en común núcleos filosóficos y tesis normativas y descriptivas que los separan de las recepciones en el siglo XX. A mi modo de ver también, esto hace que estas teorías sean en muchos casos las preguntas sobre el parcial, ahora estoy dando clases, ¿sí? Las vemos después al final, ¿sí? Bien, estas tesis, a mi modo de ver, hace que estas teorías sean preferibles, superiores a las teorías que se escribieron en el siglo XX, sobre todo en el ámbito anglosajón. ¿Por qué? Primero, porque son teorías que nos explican cómo se constituye la agencia política. Al mismo tiempo en que se constituye esta agencia política, se instituye el cuerpo político, la estatalidad y la comunidad política al mismo tiempo. Mientras que en las teorías del siglo XX la pregunta siempre es por el establecimiento de principios de justicia. Y la cuestión de la politicidad de la constitución del pueblo, de la comunidad política, del cuerpo político, queda solapada. Al mismo tiempo, la centralidad del exeundum, que es el giro que usamos en la disciplina para hablar de hay que salir del estado de naturaleza, hace que el Estado y la comunidad política ambos sean concebidos como artificiales, pero siempre como necesarios, como instituciones que tenemos que establecer, si bien no son naturales. La ley natural, en esta tradición, tiene modificaciones respecto del tratamiento de la ley natural desde los sofistas hasta el principio de la modernidad o la modernidad temprana, y a mí lo que me interesa analizar, sobre todo en el caso de Locke, es cómo se relaciona el corpus legal natural con la suprajuricidad. Y vamos a ver luego a qué me refiero específicamente con esto en el caso de Locke. Y la pregunta por la prepoliticidad, que se abre en esta tradición. ¿Cuánto de presupuestos prepolíticos ponen cada uno de estos autores en sus argumentos políticos? Bien. Los argumentos de la tradición del contrato social en la modernidad, el siglo XVII, tienen 3 grandes partes. Tenemos una descripción del estado de naturaleza que nos quiere mostrar cuál es el problema que la estatalidad va a resolver. Luego de aquí tendría que salir como consecuencia lógica del exeundum, hay que salir del estado de naturaleza, que es donde está la justificación normativa de la necesidad del Estado que solucione ese problema, y luego la estatalidad o comunidad política, y acá es donde vamos a poder analizar qué tipo de Estado propone cada autor. Volviendo al principio. En la descripción del estado de naturaleza, que tenemos que buscar, mirando el argumento en su totalidad, cuál es el problema que la estatalidad resuelve, vamos a encontrar elementos en común que estos autores definen de manera diferente. Recuerden estudiar
la definición que da cada uno, entender qué sentido hace en todo ese argumento normativo y poder compararlas entre sí. Estos son los elementos mínimos en términos abstractos, en términos metaéticos, si quieren, metapolíticos, que hay en estas descripciones del estado de naturaleza. Primero, siempre hay una definición de la libertad natural, que ya la vieron en Hobbes. En Locke, la definición de libertad natural es diferente. La vamos a ver cuando nos toque ver. Hay una igualdad natural también. Esto se supone que son premisas, que son hechos que se constatan, son premisas de todos estos argumentos, lo cual no quiere decir que haya alguna especie de justificación de estas definiciones. En Locke las hay. Luego, y esto es esencial, hay una racionalidad práctica de estas personitas, porque acá ya nos damos cuenta de que estamos hablando de una antropología filosófica. Ustedes ya lo vieron con el profesor, con Hobbes, pero esta antropología filosófica también implica un tipo de racionalidad práctica, que al mismo tiempo es, de hecho, la que el filósofo a veces usa para justificar los principios normativos a los que quiere llegar. Entonces tenemos una racionalidad práctica que implica una manera de pensar cuando se quiere actuar, y que nos plantea, sobre todo en el caso de Locke, la cuestión de cómo se accede al contenido del corpus legal natural. Luego, hay otro elemento conceptual que es insoslayable, que es la interacción. Cómo interactúan las personas que son, por naturaleza, libres e iguales, y razonan de esta manera. ¿Sí? Cómo se relacionan entre sí, y qué expectativas tienen acerca de las conductas de las demás personas. ¿Cómo piensan que las demás personas van a actuar? ¿Suelen tener razón respecto de esta anticipación de lo que podría ser el otro? Y sí, porque en estos universos somos todos iguales por naturaleza. Entonces, esta antropología es bastante densa. Es una antropología que se afirma universalmente sobre todas las subjetividades que habitan este estado de naturaleza. A mi modo de ver, este es al mismo tiempo, este tipito, si se quiere, este hombrecito que se acaba de describir, es el sujeto político al que ese filósofo en particular le está hablando. Ese es el sujeto político que para ese filósofo compone mundo. O sea que de la descripción de esta personita vamos a tener, vamos a poder sacar qué tipo de agente constituye como ciudadano o como gobernante esa estatalidad a la que el argumento contractualista o contractariano llega. Este punto, sobre todo lo agregué pensando en Hobbes y en Locke, el peso y la eficacia de la ley natural, del fin natural y del derecho natural. Y acá se puede retomar, si quieren, lo que dijo el profe al principio respecto de Hobbes. En el caso de Locke, el peso y la eficacia de la ley natural en el estado de naturaleza es abrumador, si lo comparamos con el de Hobbes. Por fin natural, entiendo sobre todo ese fin que estos autores le ponen a la actividad humana, que generalmente, vamos a decir con el nombre genérico, después se especifica en cada caso, de autoconservación-felicidad. Pero este fin natural es al mismo tiempo un fin que tenemos y que debemos tener. No existe no tener este fin. Y esta afirmación de ese fin natural de toda nuestra actividad, podríamos decir el sentido de la vida sobre la Tierra, es universalizante. Y nos mueve de dos maneras. Nos mueve por derecho, ahí piensen en la definición de derecho como autorización en Hobbes, y nos mueve también de manera normativa. Nos da parámetros para guiar nuestras acciones. Nos da un deber ser en ese sentido. Y el derecho natural, por supuesto, entendido como todas aquellas acciones que se nos autoriza hacer para conseguir ese fin natural dentro del marco del corpus legal natural. O sea que son conceptos diferentes, pero que están imbricados conceptualmente de una manera muy pesada, y dan como resultados esquemas, sobre todo en el caso lockeano, teleológicos de justificación. Entonces, un modo teleológico de pensar este marco acotado, por lo menos en Locke. No quiero afirmarlo de muchos más autores, pero en el caso de Locke es así. Luego, se plantea en esta descripción del estado de naturaleza algo que podríamos meter bajo el título de libertad natural, que es la existencia de los derechos subjetivos. También es como decir libertad natural
derecho natural, pero poniéndole énfasis en lo siguiente que puse en mayúsculas, no porque esté gritando, sino porque es muy importante, la generación de normatividad específica que acarrea el hecho de que las personas tengan derechos subjetivos en este marco conceptual. Este tipo de normatividad que se genera es diferente de esa normatividad que ya nos venía dada por el corpus legal natural. Quiere decir que en nuestra interacción generamos deberes para con otras personas. Y esto es, acá puse conflicto, tendría que haberlo puesto entrecomillado, lo voy a corregir después. Esto es lo que prima facie genera el conflicto. Digo prima facie porque lo leo en términos abstractos, en el sentido de que si mis acciones en la interacción, en este vacío de leyes positivas, generan una normatividad, el conflicto está en que la otra persona no tiene por qué aceptar la normatividad que le estoy generando. Estaba de lo más tranquila del estado de naturaleza y de repente viene alguien a decirle, ah, no, vos ahora tenés estos deberes porque yo realicé estas acciones. A esto llamo conflicto entrecomilladamente. Y como cada autor comprenda este problema, lo describa, va a dar un problema diferente. Por lo tanto, una solución diferente. Y el Estado es quien viene a resolver este problema. De ahí el carácter cuasi instrumental del Estado en esta tradición, al menos en los autores que se ven en el práctico. Luego tenemos, no me quiero pasar, bien, el exeundum, hay que salir del estado de naturaleza. Lo que me interesa que analicemos es qué tipo de deber es, o si es un consejo, y qué tipo de motivación tenemos para salir del estado de naturaleza. Quiere decir la modalidad práctica del exeundum. Hobbes y Locke quieren convencer a este tipito, este individuo, de que ingresen voluntariamente en el contrato y en el Estado. Y le ponen mucho énfasis a convencer a esa subjetividad y a subjetividades asociadas a esa subjetividad. Importa entonces muchísimo cómo, digamos, exeundum, qué gramática se va a usar, y cómo lo vamos a decir en cada esquema en particular, porque de hecho hay que convencer a la gente, porque la estadalidad se construye por autoobligación. La tenemos que generar, y estos son autos de autoobligación, en Locke y en Hobbes, no en otros autores de la tradición. Y tenemos que ver también que en cada caso, quiénes pactan qué y con quiénes. Me faltó la tilde. Entonces esta es la justificación de la necesidad del Estado en general como solución a ese problema que habíamos visto que se generaba en ese estado de naturaleza. Y luego tenemos, llegamos a la estatalidad, guión comunidad política. Yo entiendo que son cosas diferentes, tenemos que ver cada autor cómo las relaciona. Tenemos entonces una definición de Estado, un concepto de derecho positivo, que puse ahí, o derecho objetivo. Busquen esas definiciones en los autores que vemos, sobre todo porque después viene Hegel con una definición de Estado bastante particular y diferente, pero quizás no tan diferente como parece en primera instancia. También vamos a encontrar, cuando estemos ya inmersos en a la llegada del argumento del contrato social, qué es el pueblo en cada uno de estos autores. Podríamos haber puesto acá también ciudadano, pero yo prefiero hablar del pueblo en general. ¿Cómo se da la unidad del cuerpo político? Algo que ya vieron seguramente muy bien en el capítulo 16 del Leviatán por el profesor. Cómo define cada autor la soberanía, qué diseño institucional, vale decir cómo es la división de poderes, qué prerrogativas tiene cada poder, etc. Luego los derechos subjetivos en el Estado, esos derechos que se venían generando, que iban adquiriendo las personas, o intentando adquirir y no podían, como en el caso de Hobbes, en el Estado natural. ¿Qué pasa una vez que ingresan en la estatalidad? ¿Y qué derechos tenemos de colegislar y qué derechos tenemos frente a la autoridad política? Y esto en el caso de Locke es, yo diría que lo más importante, ¿cuál es el peso del corpus legal natural en la estatalidad? Yo a esto la llamo la suprajuricidad de lo político. Va a quedar claro
o no, me lo pueden combatir esto, que en Locke hay mucha suprajuricidad de lo prepolítico en el capítulo 5, que es el capítulo sobre el que me quiero centrar más que nada en este curso, que es sobre la propiedad. ¿Y qué pasa con esa conflictividad latente o explotada que estaba en el estado de naturaleza una vez que estamos en la estatalidad? Quiere decir, ¿cómo se lleva cada autor con el hecho, y esta es una tesis mía, de que todo lo político es conflictivo, y que no hay una posibilidad de saltar por encima del conflicto y hacer como que eso no ocurre? Porque estamos en esquemas, recordemos, que se fundan sobre un acto voluntario, ¿sí? Un acto voluntario individual, que es la institución de la estatalidad. Y esto se supone que es lo que demuestra la legitimidad y preferibilidad de un tipo de Estado en particular, dadas esas premisas. Yo igual creo que acá es donde los autores se ponen más abiertos y debaten con más tipos de teorías, ¿sí? Porque es más claro que están ya en el terreno de lo político. Bien, esto es un poco en líneas generales, como un gran esquema, si quieren, conceptual, para estudiar estos autores. Lo pueden tratar de aplicar, si les sirve o no, para comparar. Por ejemplo, ponen descripción del estado de naturaleza, libertad natural en Hobbes, libertad natural en Locke, libertad natural en Rousseau, y luego que viene a ser Hegel con todo esto. Entonces, hasta acá esta introducción. Y luego, ahora pongo unas pantallitas sobre Locke, pero voy a dejar de compartir luego para ya tomarnos un ratito para unas preguntas y luego empezar con Locke. Bueno, Locke. Aquí puse la tapa de los tratados. Vamos a leer el segundo tratado de nuestro programa. Como les dije, yo me quiero concentrar en el capítulo 5, por una cuestión de que no me va a dar el tiempo para ver todo, y por la cuestión de que pienso que es uno de los momentos textuales que más peso han tenido en la historia de la filosofía política, y en la historia de nuestros contextos políticos y de nuestras comunidades políticas. Creo que es un texto que vale la pena leerlo al detalle y debatirlo y ver todas las interpretaciones que podamos hacer. La edición recomendada, considerada ya canónica, es la que hizo Laschet, es la que uso yo, que saqué la foto con mi celular de ahí, de esa copia facimilar que ponen en su edición. Laschet es un gran editor, había editado antes Patriarca, es un editor además, un pensador contextualista, cuyo trabajo incluso influyó mucho en el nacimiento de la escuela de Cambridge. Si pueden leer inglés, o si se animan y nunca se habían animado y se quieren animar a leerlo con la traducción al lado, usen esta traducción que se puede conseguir en internet. Si no, después hablamos cómo se puede conseguir. Hay varias traducciones del texto. Si no tienen ninguna, me dicen. Hay una que había hecho Claudio Amor, que era un compañero que teníamos en la cátedra, y bueno, hay varias. Todas tienen sus problemas. Yo lo que siempre digo es que traten de venir a la clase con el librito que estén usando. Como a mí me gusta trabajar sobre fragmentos, así comparamos traducciones. Traten de hacer eso en la medida de lo posible. Y después, yo les había dicho que me interesaba el capítulo 5. Entonces, solamente con este PowerPoint quiero adelantar 2 preocupaciones que tengo en general con Locke, para luego empezar a verlo, pero para que les quede ahí picando esto. La relación entre la propiedad privada y la normatividad que generan nuestras acciones cuando nos apropiamos de cosas en un mundo sin herederos adánicos ni superiores naturales. Esta es la tarea que se plantea, problemática, Locke en el capítulo 5. En la descripción de su tarea, la descripción del problema. Sin herederos adánicos, porque Locke, estamos viendo el segundo tratado, en el primero se dedicó a refutar a este señor Sir Robert Filmer, que había escrito, y se editó póstumamente unos años antes a la primera impresión de los tratados, del segundo tratado, un libro muy reaccionario, se llama Patriarca.
en este libro, que es una especie de coletazo, no quiero usar la palabra premoderna, porque tiene mucho de modernidad esa manera de pensar, pero un coletazo tradicionalista, de la reacción tradicionalista a aquella revolución en el pensamiento político que supuso el Leviatán y la obra de Hobbes en general. Lo importante para nuestro objetivo de entender el capítulo quinto es que en esa tradición el poder político y la propiedad se basaban en la herencia de la tierra de Adán a su hijo mayor, a su primogénito y a su primogénito, y esta primogenitura que marcaba una desigualdad natural entre las personas en la tierra. Y era lo que daba la legitimidad al poder político y a la tenencia de propiedad. Que no hay superiores naturales, ya lo teníamos por Hobbes, pero Locke ahora había refutado que no hay herederos a Adán. Entonces hay que explicar cómo es posible la propiedad privada, si no es por la herencia del primogénito, el hijo mayor de Adán, el hijo mayor del hijo de Adán, y así sucesivamente. Y desde el prisma problemático de la normatividad que generamos cuando decimos esto es mío. Algo que ustedes ya vieron en Rousseau, ¿sí? Pero esto, volviendo atrás en el tiempo, del momento en que lo dijo Rousseau. Cómo declina Locke este problema y cómo lo resuelve. Vale decir, cómo resuelve el problema de que si alguien se apropia de algo en estado natural, los demás, de buenas a primeras, van a tener el deber de abstenerse de usar eso, y le van a decir a esa persona, para, ¿cómo que es tuyo esto? Entonces, Locke está pensando cómo justificar la propiedad privada prejurídicamente, suprajurídicamente, de modo tal que que cuando aparece la pregunta, ¿y vos cómo tuviste eso? ¿Quién te dijo a vos que sos propietario? Esa respuesta sea tajante y clarísima y súper legítima. Y luego, son las preguntas que nos podemos plantear antes de leer qué es la propiedad privada, qué derecho es el derecho a la propiedad privada, sobre qué derecho se funda, dado que no es por herencia del primogénito de Adán y sus hijos, sus nietos. ¿Qué deberes establece para las demás personas y para la misma persona que es propietaria? O yo puedo hacer cualquier cosa con mi propiedad y me puedo apropiar de cualquier cosa. ¿Qué hacemos cuando nos apropiamos de cosas? Incluso, ¿qué hacemos? ¿Qué diferencia ontológica marcamos en el mundo? No solo normativa, porque esto también es un gran tema lockeano. La gran pregunta, ¿podemos tener cosas independientemente de la existencia de la ley positiva? Y la pregunta que personalmente a mí más me interesa, ¿es lo mismo tener una manzana en la mano, una vivienda digna, grandes extensiones de tierra y los medios de la producción? Estos 4 modos de tener cosas, ¿son exactamente iguales? Lo loco es que nosotros diríamos, no, la verdad que no, pero Locke quiere justificar que sí, que es lo mismo. Bien, con esto yo voy a dejar de compartir y tenía una preguntita ahí que quiero, Cecilia Verderas me decía, se va a evaluar el contrato social de Rousseau en el segundo parcial. No sé si el contrato social o los principios de la filosofía del derecho de Hegel. Así que se las debo. Pero yo pensaba que era Hegel. No sé si ustedes tienen más información. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta de ese estilo? Profesora, de las fuentes que se Ay, subieron no, al... espera que no veo quién está hablando, ¿ver? Ah, está bien. Ay, ya te vi, ya te vi. Ah, sí, de las fuentes que se subió al campus, las versiones de Locke está la de Laslet, y en español está la de Carlos Mellizo por Alianza y de Claudio Amor en Prometeo. ¿Cuál recomienda que nos manejemos? ¿De las traducciones? Sí. Las dos usen. Ah, perfecto. Usen los 3 para Perfecto. hacer la mejor lectura que puedan hacer. ¿Sí? Gracias. Son buenas. No sé. Sí, Marian, después hablamos aparte hablamos, dale, por mail, lo del recuperatorio, ¿te parece?
Dale, perfecto. Más que ¿Vale? nada porque entiendo que hay 2 compañeros más que estaban en la misma situación. Una compañera me dijo que hoy no podía venir y el otro compañero, no sé, Dale. se perdió, pero bueno, Después eso. nos escribimos aparte, ¿sí? Así, Dale, perfecto. Gracias. gracias a vos. Bien, perfecto. Estamos bastante bien con el horario, qué alegría. Pensé que me iba a pasar. Bien, entonces, ¿hasta ahora alguna pregunta, un comentario, algo que les haya quedado bollando por ahí? Una pregunta, la presentación que acabas de mostrar, ¿la vas a subir al campus? El PowerPoint. Sí. Sí, si quieren se los mando. Si O sea, les yo estoy sirve, anotando todo lo que estás poniendo, pero capaz para tenerlo para guía o para los que no anotaron. dale. Sí, voy a subir el video además. Pero también si quieren les paso el PowerPoint. Si a ustedes les sirve, yo se los paso. Es un PowerPoint así cualunque, pero si quieren se los puedo pasar. Son notas nomás, ¿sí? Sí, después si no me acuerdo de hacerlo, alguien me lo recuerda. Bien. ¿Alguien tiene? Sí. De lo ¿Algo que más? explicaste recién, si podrías desarrollar un poco esto de los 4 modos de tener cosas, que sería lo mismo, tanto tener una No lo quiero manzana. desarrollar ahora porque Está bien. quiero que lo veamos en el capítulo Perfecto. 5, pero Bueno. si quieren vamos a hacer ejercicio de pensarlo independientemente de la teoría lockeana. ¿Sí? Podemos hacerlo. Para ya tener esta especie de preanálisis de estos 4 modos de propiedad, vamos a, que es un preanálisis que nos sirva para analizar a Locke y no hablar en el vacío, pensémoslo, hagamos el esfuerzo de pensarlo independientemente de la estatalidad. Aunque esto es difícil de sostener porque seguramente ustedes estarán más cerca de la convicción de que el derecho positivo determina muchísimos aspectos de los modos de tener propiedad privada. ¿No es cierto? Y que cada estatalidad, además, tiene una determinación diferente de estas maneras. ¿A qué me refiero con si es lo mismo tener? Si lo pensamos en términos de la gramática lockeana, podemos pensarlo de 2 maneras. ¿Es lo mismo el sentido del modo en que yo justifico que eso realmente es mío? O sea, respecto de la legitimidad de mi posesión, propiedad, son cosas distintas. Vamos a dejarlo ahí por un momento. El tema no lo voy a desarrollar. Entonces, si es lo mismo tenerla en cuanto a la justificación, y lo segundo, en cuanto a los efectos que tienen esos modos de tenencia, y ahora sí incluimos esa justificación en las vidas de las demás personas. Ya sea en su aspecto jurídico-normativo, incluso en la estado de naturaleza, de cuáles son los deberes que tienen una vez que yo tengo propiedad sobre alguna de estas cosas, o en alguno de estos modos, como empleaste vos, o sea, qué tienen que hacer una vez que yo tengo esto, o afirmo que tengo esto, y cuáles son las consecuencias en su vida, en las condiciones materiales de su vida. Al hablar de esto, entonces estoy adelantando muchas cosas que vamos a ver cuando analicemos al detalle el capítulo 5, pero uno de los detalles del capítulo 5 de la teoría lockeana de la propiedad, que a mí siempre más me llamó la atención, es que el tipo dice, ¿cómo nos apropiamos legítimamente de una bellota que recogemos del piso? Ahora no vamos a entrar en el detalle, pero lo adelanto. Entonces, yo al recoger la bellota aplico un trabajo y eso hace que esta bellota sea mía. Lo mismo si caso un ciervo. Y afirma que el modo que tengo de apropiarme legítimamente de la tierra es el mismo, sigue los mismos principios por los que yo me apropio legítimamente de una manzana, de una bellota, de un ciervo que yo cazo. Y así, si lo leemos al natu, digamos, sin saber más nada, llama la atención. Porque no es lo mismo. También podemos hacer la pregunta en términos más contemporáneos. ¿Es lo mismo la propiedad privada que una persona puede tener sobre su teléfono celular que la propiedad privada que una persona puede tener sobre grandes extensiones
de tierras en la Patagonia o sobre Amazon, ¿es lo mismo? En el esquema lockeano, haciendo esta, ahí ya te vi, David, ahora te doy la palabra. Voy a poner lo de los participantes. En el esquema lockeano, sí, diríamos que sí. Pero hay algo intuitivamente, no sé si están de acuerdo o no, que me parece que no es lo mismo. No genera los mismos deberes para las demás personas y no tiene el mismo impacto en el mundo. ¿Sí? El capítulo 5 es, entre otras cosas, un modo de mostrar la preferibilidad racional y moral de un cierto modo de producción, por sobre otros modos de economías, otros modos de producción. Y esto no debemos olvidarlo nunca. Entonces, cuando leamos el capítulo 5, me gustaría que tengamos presente esta pregunta, si pensamos en nuestras vidas cotidianas que es lo mismo. Y si pensamos que no, analizar qué efecto discursivo y argumentativo y político genera la tesis de que sí es lo mismo. De que mi propiedad privada sobre el celular es la misma que tiene un terrateniente sobre una extensión de la Patagonia. ¿A qué me compromete? ¿Qué visión de lo político tengo si pasa eso? Y respecto a la estatalidad, si es lo mismo la propiedad privada de una vivienda digna, que a mí me permita realizar una vida digna, si yo tengo derecho a eso, ¿y qué tipo de derecho es? Si es el mismo tipo de derecho que puede tener una persona respecto de la propiedad de Amazon, para usar un ejemplo sobre el que seguramente vamos a volver, incluso en el parcial quizás. ¿Sí? Entonces, me gustaría que en vez de responder esto, lo dejemos como una especie de disparador de todos los problemas que ustedes puedan pensar. Y tengo una mano levantada que le doy la palabra ahora. Buenas, sí. Hola, David. Hola. A ver, para prender la cámara por un momento para decir hola. Buenas. Yo quería preguntar, en esto del trabajo, supongo que igual lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero, ¿cómo juega la temporalidad en eso? Si es un factor determinante, porque también, bueno, uno podría aplicar un trabajo sobre algo sobre lo cual otro ya había aplicado un trabajo, por ejemplo, y ahí podría jugar la temporalidad, el tiempo mismo que lleva el trabajo, y bueno, también está haciendo un juego también con una especie de, bueno, que ahí ahora todo en tiempos humanos, ya en tiempo de Locke, ¿no? Es como todo secular, entonces también hay un tema de la temporalidad, bueno, no todo, me exagero, sigo todo, pero digo, es más secular. Y en ese sentido también la temporalidad juega en cómo definimos estas propiedades o cómo definimos el trabajo y cómo interacciona el trabajo de distintos individuos. Muy bueno, sí, mira, dijiste lo de la temporalidad y agregaste lo de la secularidad. Vamos a lo primero. Adelanto, va a ser muy claro, ni bien empieza el capítulo 5, no te va a quedar ninguna duda respecto a la primera pregunta, que el primer límite a la propiedad es que lo hayas trabajado vos. Entonces, si algo lo trabajó una persona, para que yo pueda apropiármelo con trabajo, voy a tener que de alguna manera adquirirlo previamente de manera legítima, cambiándolo por otra cosa o por dinero. No puedo agarrar lo que hizo el otro y agregarle trabajo y declararlo mío, sin más. Y respecto de lo secular, la temporalidad, hay una premisa básica en el capítulo 5, bueno, vamos a decir en todo el segundo tratado, que es la donación divina de la tierra a los seres humanos. Yo voy a proponerles que es una donación a algunos seres humanos, pero que sin este acto en el que Dios nos da la tierra para un propósito determinado, nada de la teoría funciona. O sea, este momento de la donación es lo que determina toda la elaboración del argumento. Dios es una premisa, y no cualquier Dios, ¿sí? Este Dios que hace esto y que nos da un sentido a la apropiación de ahí en adelante, es una premisa que para el argumento lockeano es fundamental. De alguna manera, la fuerte impronta cristiana
del pensamiento político moderno, incluso de ya del contemporáneo, hace que perdamos de vista lo zarpadamente teológica que es esta premisa lockeana. Van a percibir, quizás después me dicen que no, pero yo creo que van a percibir en Locke una teología mucho más pesada que la que percibieron o no percibieron en Hobbes. ¿Sí? Bien. Esto respecto a la temporalidad, además, vas a notar también en el capítulo 5 cómo hay una génesis de esta historia de la legitimidad de la propiedad privada, desde sociedades primitivas hasta el momento que quiere justificar Locke, que es que la propiedad de grandes extensiones de tierra es legítima. Que prima facie, cuando empezás el capítulo 5, parece que ese no va a ser el final del cuento, pero es el final del cuento, él quiere llegar ahí. Y hay un cuarto elemento de la temporalidad que es, a mi modo de ver, es el que más nos tiene que guiar para una lectura crítica, que es que Locke dice, en el principio todo el mundo era como América. Esto es una frase muy famosa de Locke, que ha suscitado también varios estudios de la relación entre Locke y América. Y acá tenemos una pregunta de Lisandro, ¿sí? Lisandro dice, selecciona el texto por capítulo, vamos a ir y volver, vamos a ir trabajando, ustedes vayan leyendo, porque vamos a trabajar, a hacer foco en pasajes chiquitos, vamos a analizarlos. Elian, ¿qué decías en la traducción? No, es el mismo, sí, es el mismo, no se preocupe. Le decimos segundo tratado, pero el título es todo eso largo así, no se preocupe. Bien. Profesora, José y yo recién podemos acceder a la reunión porque accedimos con el link que está siempre en el campus. Sí, ¿no le llegó el mensaje? Me preocupa que no le lleguen los mensajes. No. ¿Vos estás en el campus, en el grupo? Yo entré al campus y puse el link que está siempre y accedimos de una manera, es como que se accede a la reunión, pero como de una manera degradada porque se escucha muy mal. Entonces toda la primera parte... Pero ¿cómo así? Explícame, este link, me preocupa que no el primero, que no le lleguen los mensajes. ¿Le llegó el mensaje? No, a mí no me llegó ningún mensaje. No, a mí tampoco, doctora. Porque viste, hay toda una lista de la Comisión 1. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar porque esto es un embole para la gente. No, pero si tiene grabado, nos gustaría acceder a esa primera yo lo voy a subir parte. a YouTube. Ay, buenísimo, muchas gracias. Eso queríamos saber, para poder ponernos al día. Con el mensaje que mandé, me preocupa que no le llegue. Voy a ver si lo puedo arreglar, ¿sí? Yo voy a subir a ninguno de los dos mails que yo había puesto, no me llegó nada. Qué bronca, bueno. A mí me preocupa más porque el parcial lo mandé por los mails, entonces estoy muy preocupada en este momento. Me refiero si le llegó el mensaje del campus, no es un mail. No es un mail. Bueno, no se preocupe, no lo vi. Vamos a arreglarlo. Ahora, no se preocupe, igual yo voy a subir todas las clases, ¿sí? No se preocupen. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Igual debería estar en el campus, ¿o no? Debería estar en el campus igual. Claro, el mensaje está en el campus. Por eso, aunque no te haya llegado el mail, puedes acceder por ahí. Claro, me preocupa que no le haya llegado por el campus. Bueno, después lo vemos, chicos. No, bien. yo por lo menos no lo vi, perdón, pero muchas gracias si podemos acceder en otro momento a la grabación. No se preocupen, voy a grabar. Escuchando, pero mal. Voy a grabar y subir todas, ¿sí? No se preocupen. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más de este estilo o sobre el contenido? Bien, entonces, tenemos la primera... Yo tengo una pregunta. Sí. Perdón. Respecto del texto, ya lo empezamos a leer del capítulo 1. Vamos avanzando. Buenísimo, sí, vamos leyendo. Ustedes vayan leyendo, ¿sí? Desde el capítulo 1 arranquen, van leyendo. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan la lectura hecha para que la clase pueda ser más dinámica y analizar los momentos difíciles, los momentos importantes, incluso los momentos que ustedes hayan, sus propias lecturas hayan detectado como problemáticos, que podamos analizarlos sus propias lecturas. Así que me parece importante que puedan ir leyendo, ¿sí? Y mi idea es
presentar el texto como una unidad más o menos sistemática para que tenga algún sentido el despliegue de los argumentos. Bien, ¿algo más respecto de alguna de estas cosas? Mar. Lo que a mí me parecía aparece hasta Mar. ahora... Sí, perdón, le puedo dar la palabra a Sí. esta persona, Mar, y después nos comentás, Pam. Ah, sí. No, eso que estabas diciendo de que en el principio todo el mundo era como América, de la Sí. frase de Locke, ¿a qué se refería exactamente? ¿O tiene que Exacto. ver con algo de descubrimiento de América? O digo, me interesaba entender qué relación con América o con el colonialismo estabas estableciendo con... Perfecto. Mira, bueno, esa es un poco mi idea del curso. Lo que acaba de preguntar Mar, la idea es analizar esto. ¿Qué quiere decir esa frase? Entonces, no vamos a decir ahora qué quiere decir la frase, sino que vamos a ir a buscar qué sentido le damos a la frase en cada una de las lecturas que cada uno de ustedes haga. Y lo que más me interesa es la relación con el colonialismo, de hecho, al leer este texto. ¿Sí? Es uno de mis intereses más fuertes respecto a de la teoría política en general. Luego, si alguien está particularmente interesada en esto, me puede pedir más bibliografía al respecto, ¿sí? Como ya saliendo un poco del curso, respecto de la relación entre Locke y el colonialismo. Pero, prima facie, ya voy a decir que hay esta justificación del colonialismo en el capítulo 5, y una jerarquización de modos de producción y de modos de habitar la tierra. Esta es mi lectura de Locke, es una lectura igual que mucha gente comparte, no es una ocurrencia mía absolutamente indemostrable, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más, Pam? Tenías una pregunta. No sé si es tu nombre o lo que te aparece ahí, pero... No, sí, tenía el nombre de mi hijo, pero lo cambié. Por eso, Pam de Pamela. Sí, lo que me parecía hasta ahora de lo que había visto, pero quería corroborarlo, y sobre todo en esta relación con en el principio todo el mundo era América, si la relación es América con un estado de naturaleza, el estado de naturaleza en Locke no parece ser lo mismo, no solamente por lo que implica si es guerra o no es guerra, no solamente sino la temporalidad. En Hobbes termina en un cierto punto y en Rousseau también termina o tiene un proceso hasta cierto punto. En cambio en Locke parece ser algo que pervive incluso dentro del Estado, ¿verdad? ¿O esa es Te la referís impresión al estado de guerra en Locke, no al estado de naturaleza, son diferentes. Ajá, ajá. Eso es lo que entonces Me quería... pareció que con tu pregunta estabas pensando más en el estado de guerra que en el estado de naturaleza, pero como se habrán dado cuenta, para Locke, América está en estado de naturaleza. Quiere decir que no hay comunidades políticas en los pueblos americanos. No hay algo así como pueblos americanos. Esto es una tesis evidentemente colonial, sí, colonializante, para responder un poco la inquietud de Mar. Si están en estado de naturaleza es porque no hay comunidad política. Eso es lo que significa. Estado de naturaleza es, por definición, analíticamente, la ausencia de comunidad política, la ausencia de autoridad política en estos esquemas es la ausencia de una comunidad política. ¿Sí? Con lo cual ya tenemos la indicación de que se llama comunidad política a un cierto diseño institucional en particular, y que no todas las concepciones que pueda haber diferentes de la autoridad política, incluso la estatalidad o la comunidad política, son consideradas con ese rango. Digamos, ni siquiera es que son ilegítimas, como que no son. ¿Sí? Bien. Pero esto es adelantarnos un montón, porque hacia eso tenemos que ir, o sea, tenemos que ver si esto es lo que realmente está pasando en este texto. Pueden decir que no es lo que está pasando, pero tenemos que ver cómo se llega ahí, no solo afirmar que esto es lo que pasa, sino ver si los argumentos nos van llevando ahí. Bien. Entonces, la primera parte, o sea, el tratado contra Filmer, no lo vemos acá.
si quieren lo pueden leer por gusto. Obviamente les va a servir si lo quieren. Y vamos directamente al segundo tratado. Si lo tienen, agarren, si lo tienen ahí disponible, digital o material, o sea, lo agarran y ya empiezan a, vamos a ir viendo juntos, ¿sí? Entonces, para resumir y que les quede fresco, lo que más me interesa, por lo menos en la primera parte y pensando en el parcial, es entender el capítulo 5, que es el gozne, el núcleo, el corazón del segundo tratado, a mi modo de ver. Entonces, leer del 1 al 4, ver cómo todo eso estos ladrillos que puso ahí nos sirven para entender el 5, y del 6 en adelante ver cómo se relacionan con toda esa argumentación y todos esos argumentos y elementos conceptuales que nos tiró en el capítulo 5. Pero de nuevo, lo que más me interesa es ver que nos quede muy en clara la teoría lockeana de la propiedad. ¿Sí? Entonces, recuerden la filmina que había puesto de los elementos del estado de naturaleza, libertad natural, igualdad natural. Vamos a buscar esas definiciones en Locke ahora. Interacción, razonamiento, el tipo de racionalidad práctica lo van a ver claramente funcionando en el capítulo 5. Y otra cosa que del 1 al 4 tenemos que intentar que nos quede muy claro antes de entrar al 5 es cómo funciona el corpus legal natural cuando estamos en el estado de naturaleza, quiere decir cuando estamos por fuera de la estatalidad. Quiero adelantar algo y ya meternos, pero quiero adelantar algo como para que nos quede de nuevo como criterio de lectura. Hay una tesis lockeana muy conocida que para Hobbes sería una aberración conceptual, que es que tenemos una potestad natural para ejecutar la ley natural, un derecho deber de castigar en el estado de naturaleza. Esto para Hobbes sería un delirio, ¿no? No hay justo e injusto en el estado de naturaleza, y además no hay leyes que podamos ejecutarlo en el estado de naturaleza, en el sentido en el que Locke está pensando las leyes naturales. Así que esto, por supuesto, nos va a dar ya de movida un tipo de interacción que se lee normativamente de manera muy distinta a cómo se lee en Hobbes, esta interacción que podemos tener en el estado de naturaleza. Lisandro pregunta, ¿es un supuesto o una premisa con justificación? ¿Te referís al el castigo? Sí, a la potestad natural para castigar. Ahora lo vamos a ver. ¿Está justificada? Sí, está justificada. Bien, pero yo esto lo dije a propósito para que nos quede como lente, como prisma para leer del 1 al 4, ¿sí? Y que nos quede presente, esto nos quede muy presente cuando estamos leyendo el capítulo 5. ¿Por qué? Porque si tenemos una potestad natural para castigar, y tenemos derechos que podemos justificar prejurídicamente de propiedad privada, hay robo en el estado de naturaleza, entonces, y ese robo se puede castigar en el estado de naturaleza. Recuerden que para Hobbes no hay propiedad, si no hay propiedad no hay robo en el estado de naturaleza, pero acá tenemos un estado de naturaleza en el que hay propiedades privadas y castigo a quien atenta contra propiedad privada, los derechos de propiedad privada de alguien. Por lo tanto, es importante que podamos encontrar una buena justificación como la que estaba pidiendo ahora Lisandro, de todo esto, porque vas a poder castigar a la gente, o sea, vas a necesitar una justificación bastante pesada. La violencia entre personas en el estado de naturaleza hobbesiano aparecía ahí, tengo derecho a todo, incluso al cuerpo de las otras personas. Acá aplicás la violencia como castigo. Es otro tipo de violencia, ¿o no? La violencia como castigo es una violencia que está en este esquema, y cuando hablamos de castigo estamos pensando que hay una justificación para aplicar esa violencia. Eso es el prisma que quiero que usemos para leer del 1 al 4. Si pueden, si lo tienen por ahí el libro, vamos ya al capítulo 1. Entonces, en el capítulo 1 lo primero que tenemos es retomar
el primer tratado, que es refutar a Filmer, al patriarca de Filmer. Entonces la autoridad no viene por esta herencia de Adán, de Dios le dio la tierra a Adán, Adán es su primogénito, no viene de ahí la autoridad, quiere decir que la autoridad no tiene este origen divino de donación divina, también es artificial entonces la autoridad política, pero ¿quién había dicho de ustedes? Me olvidé el nombre, ¿quién había dicho esta secularización de la temporalidad? David. Perfecto, podemos encontrarla acá, ¿no? La idea esta. Entonces, no viene, la autoridad sí, política sí. No te viene, o sea, de fábrica por origen divino. ¿Sí? Ahora, esto Sí, quiere creo que me decir dejé llevar diciéndolo de No, secular. pero me gustó y me va a servir durante toda la La cruzada, duda iba porque- por ahí. O sea, No, porque está bueno lo que dijiste. Es muy interesante y lo voy a usar toda la cruzada. Me vino bárbaro que hayas abierto esa vía porque es una buena clave de lectura, ¿sí? Y la voy a usar porque es muy interesante. Entonces, acá tenemos esto que decía, ¿no? Entonces, prima facie vamos a encontrar que no hay tantos argumentos teológicos de repente. Y es lo que tenemos que analizar también. Les propongo esto, si la teología no se desplaza de un ámbito de justificación hacia otro ámbito de justificación. Bien, pero al mismo tiempo la autoridad no es arbitraria, como en Hobbes, ¿sí? Son tipos que quieren mostrarnos que la autoridad política, la soberanía, están justificados racionalmente. No es la mera aplicación de la fuerza, no es un tipo más fuerte que viene a decirte lo que tenés que hacer y tenés que obedecer porque ya, no. Entonces, ni viene dada por Dios a Adán y a sus herederos, ni es arbitraria. Entonces vamos a buscar cuál es la racionalidad del poder político. Si van del capítulo 1 al puntito 3, parágrafo 3, van a encontrar en algunas traducciones que no la de amor está bien, está igual paginada, creo. Por la duda lo voy a ir chequeando, pero creo que está, porque sigue la edición de Laslet. Y hay alguna traducción, que no me acuerdo cuál es, que no sigue la edición de Laslet, que los numeritos de los parágrafos están distintos, pero no se preocupen porque no entren en pánico porque no hay diferencias sustanciales, ¿sí? Bien, pero si van al 3, tiene la definición de poder político. Entonces, abstractamente, define poder político, es el derecho de hacer leyes, y acá puede ser perfectamente la definición de soberanía, ¿no? El derecho de legislar, el derecho a hacer leyes con castigos o penas de muerte. Ese es el máximo, ¿no? del derecho. Y esto lo dice a continuación porque dice, y consecuentemente de todas las penalidades o castigos menores. Acá voy a hacer una nota del pie. A mi modo de ver, y acá estoy leyendo mucho, lo admito, a mi modo de ver acá aparece esta visión fuertemente penalista del derecho que hay en algunos, no diré autores, pero sí lectores contemporáneos de la modernidad y del derecho en general. Como la idea de que al pensar en el derecho, lo primero que piensan es en el derecho penal. ¿Sí? En el caso de Locke, esto que les quede también como preconcepto de lectura para leer a Locke. ¿Por qué? Y acá de vuelta voy a hacer como un saltito para más adelante en el texto. Para Locke, el soberano es, lo acaba de decir, quien legisla, ¿sí? Se supone que la legislación es la competencia intrínseca del poder político. Pero al mismo tiempo, por lo que acabo de decir, ya pueden anticipar que para Locke la mayor parte de las leyes ya están en el derecho natural. O sea, ya son válidas también, no solo las que se dictaminan racionalmente, sino las leyes de propiedad, de alguna manera, ya son válidas y legítimas, independientemente de la existencia del poder político. ¿Sí? Son suprajurídicas, son perjurídicas, son suprajurídicas. Entonces, ¿cuánto lugar le va a quedar a este soberano para hacer leyes? Y acá nos está diciendo hacer leyes y unir los castiguitos con esas leyes. Y esta concepción del derecho como eminentemente penal, ¿sí? Como la estatalidad como aquella entidad que tiene que hacer leyes
sobre la violación de otras leyes, en este caso las naturales, unir penas y ejecutar esas penas, ¿no? Y ahí viene el Poder Ejecutivo. Pero esto es una visión determinada del derecho. Podemos pensar otras concepciones del derecho que no hagan tanto foco o que no partan del momento cero de asociar lo jurídico con el derecho penal. ¿Sí? Esto también lo tiro para el futuro como otra preocupación que podemos tener al leer estos autores. ¿Realmente el derecho por antonomasia es el derecho penal? Esto es una pregunta que les hago, que quede ahí, ¿sí? Entonces tenemos, poder político es el derecho, y está, no sé si está subrayado en sus ediciones en castellano, pero en la edición de Laslett, a right, un derecho está resaltado, ¿sí? De hacer leyes, de legislar con penas de muerte, y consecuentemente todas las penas no tan graves, inferiores, este es el fin del poder político, la razón por la que existe, el objetivo que tiene que cumplir, para regular y preservar la propiedad. Bien. Entonces parece que no dice mucho, pero está diciendo muchísimo en esta mínima definición del poder político, que es con la que arranca, ¿no? Con la que arranca todo el libro. Y de emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de esas leyes. El poder ejecutivo es esto, emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de esas leyes, y en la defensa de Commonwealth. Yo me gusta traducirlo como república, no sé cómo puso acá Amor, el Estado puso, de los ataques extranjeros, esto en lo que es el poder federativo, y todo esto por el bien público, solamente por el bien público. Entonces nos aparece otra categoría, otro criterio. Tenemos que todo esto existía para preservar la propiedad, pero también para el bien público. Entonces, bueno, nos decidimos cuál es la relación, o si es una cosa o la otra, o cómo se relacionan bien público y propiedad privada. Como tarea, si les interesa muchísimo la materia y quieren sacarle más jugo, vayan a buscar qué es el bien público en Hobbes, la seguridad particular, la seguridad de cada particular. Hagan esas asociaciones para ir adelantando el estudio para el final. Bien, entonces, todo eso podemos sacar... Perdón, pero te iba a preguntar justamente eso. Esta visión punitivista, digamos, nosotros tendríamos que encontrar una diferencia con Hobbes, porque yo no la encuentro. Es decir, yo, por ejemplo, el soberano de necesariamente. No necesariamente. Lo que yo sí pienso es que el espacio de la ley positiva en Hobbes es mucho... A ver, en Hobbes no, en lo que autoriza el hobbesianismo, ¿sí? Como ahí hay más espacio para la ley positiva, para la creación de leyes positivas, que el espacio que habría en un universo lockeano. Yo leo a Locke como un autor que tiene un poder legislativo chiquitito, que solo tiene que hacer un par de leyes para garantizar la propiedad privada y parar. Y un ejecutivo grande, porque tiene que ejecutar esas leyes. De alguna manera se puede asociar con cierto tipo de concepciones contemporáneas de la estatalidad que quieren retirar al Estado de algunos lugares, pero ponerlo en otros. ¿Sí? Yo siempre uso este ejemplo, es la gendarmería en la entrada de un barrio. ¿Eso es ¿qué tipo de Estado es? Está el gendarme, pero no está, sí, ponele... Está el gendarme, pero ponele no están leyes de seguridad social. Entonces son diferentes tipos de estatalidad. Con la visión punitiva del derecho no me refería tanto a Locke como a qué derivas contemporáneas puede haber, ¿no? ¿Cómo nos resuena esto, ¿no? Y si no hay incluso, fíjese, podemos analizar en los discursos que hay sobre el derecho, en nuestro contexto político, cuando se debaten estos temas. Ahora te doy la palabra a David. Si no hay, bueno, esto, ¿no? Una concepción punitivista del derecho. David. Sí, yo quería preguntar cómo se penaliza y si hay una importancia en la mirada del otro, es decir, si la pena es activa del Poder Ejecutivo, digamos, mediante, digamos, la fuerza policial o fuerza explícita, digamos,
o si en el entramado también cómo juega, además de la propiedad con el bien, cómo juega la sociedad en sí. Hay un componente, digamos, ¿Me social, explicás tu psicológico. pregunta? No entiendo tu pregunta, ¿a qué te referís? Claro, o sea, las penas, o si hay una tensión, yo capaz relacionándolo, lo pienso como clave para relacionarlo también con Hobbes, de que en Hobbes hay como una tensión que puede ser tanto coercitiva como cohesionadora de la mirada del otro. Y si en Locke, digamos, usa Pero cuando ese estamos en el elemento, Estado, pensá en un quiebre de las razones para actuar, ¿sí? Una vez que estás en el Estado, el que fija la pena ya está, es objetivo, es el tercero imparcial, es este umpire en el esquema lockeano, ¿sí? Está bien lo que preguntás por lo siguiente. Bueno, estamos adelantando muchísimo, pero ya lo vas a ver que es, claro, habíamos dicho, en el estado de naturaleza podés castigar. ¿Cuál es el problema? Que no es objetiva, no es absolutamente igual para todos en la aplicación de ese castigo, en el sentido de que cada uno lo aplica como le parece. Entonces va a fallar la proporcionalidad, o va a haber una especie de parcialidad, porque vas a tener inclinación por unos o por otros. Y la estatalidad resuelve esta incerteza, este ámbito de no 100% seguridad, pero no, seguridad no, certeza, certidumbre, en la aplicación del castigo. Entonces esto queda en manos de este tercero imparcial, que es el juez sobre la tierra. Y donde hay este juez sobre la tierra, hay Estado, porque está operando todo esto. También podemos pensar esto, ¿no? De pensar que la característica saliente, no la única, pero la saliente del Estado como tercero imparcial, implica que la existencia de la norma que se va a aplicar es previa a la estatalidad. A mi modo de ver, acá Hobbes y Locke son el agua y el aceite, porque en Hobbes la estatalidad es la ley, es antes que nada la generación de la norma. Y en Locke tenés como de alguna manera una mano que te da la norma y la estatalidad la aplica. Por eso es que sostengo que el legislativo es chiquitito y el ejecutivo grande. Mientras que en Hobbes son del mismo tamaño, o de alguna manera no. El legislativo es el que tiene la preponderancia. Si bien no hay división de poderes en Hobbes, y en Locke sí. ¿Por qué digo esto? Lo digo adelantándolo de manera de generar suspenso sin generarlo, porque no estoy dando otra información, que es muy importante, y esto piénsenlo incluso para cuando estudien el texto para el final, una cosa que se llama la prerrogativa en Locke, que afecta al modo en que se relacionan los distintos poderes del Estado, el poder ejecutivo con el poder legislativo. Bien. Así que bueno, en el estado de naturaleza tenemos esta especie de ámbito de arbitrariedad, que incluso puede derivar en estado de guerra, se puede ir de las manos en la aplicación del castigo. Mientras que en el Estado tenemos entonces cada leyecita con su castiguito, y todos sabemos cuál es cuál, y el tercero imparcial te dice, bueno, ahora hay que aplicar este castigo. Y eso es lo que te falta en el estado de naturaleza. No te respondí muy bien tu pregunta, ¿no, David? Sí, o sea, más al aspecto de cómo se penaliza más que lo de la mirada del otro. Capaz que es algo más, más fundamental, o sea, capaz no es tan político, sino más filosófico. Sí, más antropológico de claro, más antropológico. cómo está escandido el estado de naturaleza. Claro, y digamos, también la pregunta si Locke lo trata como elemento, si siquiera lo recoge como para... Ya lo vas a ver, sí, lo vas a encontrar, y vas a ver la diferencia, a mi modo de ver, creo que vas a estar de acuerdo, qué diferencia hay entre estos dos universos, en esa interacción y en ese encuentro de las subjetividades. Voy a adelantar otra cosita, que es algo que nos había servido un comentario que hizo Pam para hablar de esto, que es que Locke diferencia estado de guerra de estado de naturaleza. El estado de la naturaleza no es un estado necesariamente miserable como el que nos planteaba el Leviatán. No es para Locke. Esto es una de las famosas tesis de Locke. Porque, bueno, cada uno puede luego decir cuál es la razón filosófica más importante por la que esto sucede en Locke. El capítulo 5 quiere mostrar es que todos estos modos de adquirir propiedad que son legítimos, que conducen a que sea legítimo
que un propietario tiene grandes extensiones de tierra, cuando hay escasez de ella, esto no da lugar a conflictos, ¿sí? No genera racionalmente, no es causa belli. Acá tenemos entonces no solamente dos antropologías diferentes, sino dos tipos diferentes de razones para actuar. Quiere decir, el tipo que no quiere aceptar tu propiedad privada en ese estado de naturaleza es un criminal para Locke, ¿sí? No es una persona que está en todo su derecho de ir a agarrar lo que vos tenés. No está autorizada a eso. Por eso las miradas que se tienen estas personas van a ser muy distintas que las que había en el estado de naturaleza hobbesiano, por ese motivo que yo les ponía incluso en estos ítems que tenía el estado de naturaleza. Acá pensemos en cómo se relacionan, entonces razonamiento práctico con interacción. Estas personitas cómo piensan y cómo interactúan, y el tercer elemento es qué expectativas tienen acerca de la conducta del otro. ¿Qué saben del otro? En un marco en el que somos todos iguales, se supone que el otro va a actuar muy parecido a mí, ¿sí? Porque esto es una premisa importante, y la justificación siempre es bastante teológica, bueno, somos todos hijos de Dios, entonces somos más o menos parecidos. Luego descubrimos que, por algo que les dije, y lo dejé así picando al principio, que es, esto es una descripción muy determinada, de un tipo de persona muy determinada. ¿Qué pasa con la gente que no actúa así? ¿Se cae de la humanidad? ¿O quiénes son? ¿Son los necios de Hobbes? ¿Quiénes son estas personas? Acá tengo, puede ser, Juliana, ¿la querés hacer la pregunta o la leo de acá del chat? ¿Ahí se escucha? Sí, genial. No, en relación con esto, pero creo que ya lo respondiste más o menos, pero me parecía así, una de las diferencias centrales entre Hobbes y Locke pasaba porque, bueno, en Hobbes aparece como esta preservación de la vida o esta defensa de la vida como algo rector tanto en el estado de naturaleza como en la condición de estatalidad o en la condición política, y en Locke aparece siempre la primacía de la propiedad privada, tanto en la condición de naturaleza como en la condición de estatalidad, así como que me parecía también esta relación entre la vida y la propiedad como problemática, pero nada, solo... No, muy bien, Juliana, porque acabas de adelantar otra cosa muy importante, que es cuál es la relación entre vida y propiedad en Locke, y qué es nuestra propia vida como propiedad en Locke. Tengo varias manitos, así que vamos a ver las manitos y después seguimos un poco. Tengo 3. ¿Quién levantó primero? Ahora no me puedo dar cuenta. Creo que yo, pero bueno, voy a tener... Espera, tengo Federico y David, pero no sé si David, que no bajaste la manito, o tenés Yo una voy pregunta último, nueva. deja que hablen primero los que no hablaron. Dale. ¿Querés? Bueno, usen como el orden que quieran, chicos. Bueno, entonces, primero yo, después Federico. Sí, teniendo en cuenta los anacronismos, ¿no?, que implicaría este concepto, si lo que propone Locke es parecido a un estado gendarme, digamos, ese que surge durante el siglo XX, más o menos. Y más o menos, sí, lo que dijiste, anacronismo. ¿Sí o no? Porque se supone que es una antropología en la cual el gendarme no es tan necesario. Que hay tantas buenas razones por las cuales acatar este orden que no hay tanta necesidad de presencia de la fuerza de seguridad en la vía pública. Sí, por esto Claro. También que otra cosa que mencionaba es que se trata de argumentos, el de Hobbes y el de Locke, los dos, con todas sus diferencias, son argumentos que tienen que proveerles a este tipito. Yo digo el tipito porque además es un tipito, ¿sí? No es una tipita, es un tipito, es blanco, es europeo, propietario, cristiano. A este tipo de subjetividad de proveerle razones que lo convenzan para pactar, luego que lo convenzan para obedecer. Le van a pedir mucho a estos tipos, ¿sí?, que están en el estado de naturaleza. En el caso de Hobbes, lo que hace es mostrarles que la vida es insostenible, que tenés que pactar y obedecer lo antes que puedas.
En el caso de Locke, estos venían con una vida bastante apacible en el estado de naturaleza. Hay que ver cómo tiene que cargar las tintas en el argumento para convencerlos de ingresar a la estatalidad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que están apostando por la existencia de un tipo de subjetividad, que la dan por sentada. Entonces no hay tanto espacio para la diferencia. ¿Por qué? En el fondo, porque saben que el sujeto político es ese. Y están pensando en sociedades en las que las personas que caen por fuera de esa descripción, las están pensando como desagenciadas políticamente. Entonces, por ejemplo, otra cosa muy famosa de Locke, que seguro han escuchado, es que hay un derecho a la rebelión. ¿Pero quién tiene ese derecho a la rebelión? ¿Los campesinos hambreados y pauperizados o los propietarios? Entonces buscás el sujeto político al que quiere convencer para entrar en el Estado y vas a tener un montón de respuestas de este estilo. Sobre todo en cuanto a la constitución de la agencia política colectiva. Por eso les ponía al principio que este es un rasgo de estas teorías al que hay que prestarles mucha atención. Esto es algo que en el fondo es lo que ve también Rousseau en el texto que ustedes tuvieron que analizar para el parcial. Por ejemplo, Charles Mills nota que en el pacto rousseauiano lo que hay es un pacto de clase, que él es el gran inventor de este concepto. Ojo, que el pacto a veces es un pacto de clase. O sea, un pacto por el cual se le da la autoridad política y la agencia política a una clase social. Esto dicho en términos de esta lectura en particular. Podemos hacer el ejercicio, siguiendo esta vía crítica abierta por Rousseau, de leer estos contratos de esta manera. Sobre todo el lockeano. Entonces, para responder a tu pregunta, de alguna manera sí, pero de alguna manera no, porque está la presuposición de la desagencialización política de esa subjetividad para la cual se pone gendarmería. No sé si te respondí, Elian. Igualmente, de vuelta, todo esto son cosas que estamos pensando de manera anacrónica como para que nos haga más sentido un texto escrito en el siglo XVII. Digamos que habría subjetividades que le es lícito tener agencia política y otras que no, y para esas que no, y con fines de preservar la propiedad, el bien público, etcétera, se puede y es legítimo emplear la fuerza. Claro, pero además pensemos que todo esto nos tiene que resultar inconsistente con las propias premisas de estas personas, porque estos tipos parten de que somos todos iguales, no hay superior natural, nadie nace con el derecho a gobernar, y ahora nos vienen a decir, bueno, en realidad no te lo dicen así, no te lo ponen tan bruto, pero te lo dicen, ¿sí? Que hay esta desagenciación política la notamos con la perspectiva de tiempo que pasó y con las lecturas que tenemos, pero no es algo sobre lo que Locke fuera ingenuo. Locke está disputando una batalla por el sentido, de la misma manera que Hobbes disputó tantas batallas por el sentido. Y acá hay una disputa por el sentido de poder político, de comunidad política, de bien público. Hay una batalla por el sentido de quién es la comunidad política, qué tipo de agentes componen esa comunidad política, cómo se cierra el demos, ¿sí? Y teníamos a Federico, y después David, así que hagamos ese orden. Hola, buenas tardes. En el estado de naturaleza, pregunto por el ejemplo que dabas del criminal y el deber de castigar. ¿Cómo se distingue o cómo puedo distinguir la violencia injustificada de un castigo? Y pregunto también porque en Hobbes, digamos, eso era un motivo de conflicto, que los dos creíamos que teníamos razón, pero acá además también tenemos el deber de castigar. Entonces, no sé, como que yo puedo hacer pasar constantemente mi violencia como un castigo. Exacto. Pero el otro va a hacer lo mismo. Acá, ¿Eso no tendría que haya sí guerra? aparece esta especie de consenso y esta fe, más lo que habla que hobbesiana, en la transparencia de la ley natural. En la idea de que la igualdad natural también implica que todas las personas accedemos de la misma manera al contenido del corpus legal natural, y que es accesible vía razón, que es uno, y que prima fe que estamos de acuerdo, como por default estaríamos de acuerdo en eso, porque es ese solo contenido. Entonces, las diferencias que puede haber, unas son las que vos marcabas. Una cosa es la violencia
del degenerado, porque quien viola la ley natural se degenera, se cae el género, entonces el castigo se lo merece, y acá es donde aparece el problema, el gran problema, que es la esclavitud en los textos lockeanos. O sea, esa degeneración que es autoinfligida, después te mereces lo que te venga. Y la otra violencia puede ser la de dos personas que realmente piensan que han tenido, que las dos tienen, por ejemplo, propiedad sobre la misma cosa, que es el ejemplo más, sobre los que podemos hablar son los ejemplos de propiedad, ¿no? Entonces, Locke despliega su teoría para mostrar que eso es muy difícil que ocurra. Es muy, muy, muy difícil, porque las leyes de la adquisición de la apropiación son tan claras, que es muy difícil que uno se confunda. Generalmente uno va a querer uno va a robar y va a ser chamullo lo que diga. No va a haber la posibilidad de que los dos tengan razón al mismo tiempo. Y va a ser muy difícil que realmente crea uno de estos dos, el que está equivocado, que crea que realmente tiene razón. Lo más probable es que sea este degenerado que quiere robar. ¿Por qué? Porque está este corpus legal natural, claro, accesible, súper diáfano y transparente. Flor de premisas, ¿no? O sea, tenemos toda este andamiaje y estas creencias acerca del modo en que los seres humanos accedemos a la normatividad, a las normas naturales, ¿no? A lo que está bien y a lo que está mal, a lo justo o lo injusto, a lo correcto o lo incorrecto. Entonces, Locke es un autor que piensa que sobre esto no hay desacuerdo. El conflicto no es sobre esto. El conflicto puede estar sobre la aplicación, pero él trata de mostrar que lo más probable es que en esos casos hay uno que sabe que no tiene razón, igual quiere seguir con su pelea. Es distinto que en Hobbes. Acá es bastante distinto que en Hobbes, es otro universo, sí, sí. Claro, y el Estado sería más para protegernos a nosotros buenos propietarios de los degenerados que para resolver conflictos entre nosotros. Los conflictos los conflictos que aparecen cuando hay incertidumbres en la aplicación del derecho, que siempre son de alguna manera inescapables, y muchos de ellos tienen que ver con la proporcionalidad de la aplicación de la pena, o la imparcialidad, la ausencia de imparcialidad, porque vas a estar en tu propia causa muy implicado como para convertirte en un juez imparcial. Entonces la idea del Estado como el tercero, el juez imparcial, que puede decir hasta dónde llega la medianera. ¿Sí? Pero teníamos a David y después tenemos a José. Sí, yo tenía una pregunta como cortita y una más sustancial quizás. Primero, si en Hobbes habíamos visto que, bueno, podíamos interpretar o leer a Hobbes de una manera más como filósofo, es decir, más explicativo, o digamos más político, más politizado, y de que tenía un objetivo último con su obra. Si en Locke esto hay un objetivo político claro, o en algunos puntos se jacta de ser explicativo, o puramente, o sí, digamos, es puramente con unos fines, o si Locke tenía fines en mente a la hora de escribir. Y la otra pregunta es, ¿cómo juega en la aplicación del castigo el concepto de justicia en Locke? ¿Qué es la justicia? Si es la correcta aplicación del castigo, y si la justicia es distinta en el estado de naturaleza o en el estado estatal. Bueno, la primera pregunta me parece que es un poco amplia en general sobre la filosofía, ¿no es cierto? ¿Qué tenía en mente un filósofo en la cabeza? Es una pregunta que no, para mí que no hay que hacerse porque no se puede responder, ¿sí? Sí, tanto Hobbes como Locke, como la mayor parte de los filósofos políticos, lo expliciten o no, claramente tienen sus objetivos políticos, al menos en el interior de la filosofía política. Quieren defender un tipo de proyecto, de concepto del Estado, concepto de la norma, de concepto de lo justo por sobre otros. Y dicho esto, son textos filosófico-políticos. Bien, respecto de lo segundo, lo vamos a ver en el curso, no te preocupes, son preguntas que se van respondiendo solas en el avance del texto, ¿sí? ¿Sí, David? Perfecto, bueno, entonces espero. Espera, sí, y José, tenemos que... una pregunta de José. Sí, bueno, mi pregunta era más o menos parecida, ¿no? Si bien nosotros cuando leímos Hobbes
lo leímos en clave como una defensa a la monarquía. Te quería preguntar si con Locke justamente hay algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas explicando recién el parágrafo 3 y hablabas de la defensa del Estado y agarraste la versión inglesa y hablabas del poder federativo o el bien público, en la versión de Prometeo, las notas a pie citan a 2 veces a Hoffeld, que no sé ni quién es, digamos, y si recomendás o subieron algún texto que, digamos, para tener una idea de la cuestión histórica que estaba sucediendo en épocas de Locke, cuando escribía esto, digamos, cuál era su interés, su intención, como, bueno, en Hobbes... Bueno, a ver, es que de vuelta, son cosas bastante amplias. Es meterse en un terreno que tenés que decidir hasta dónde es bastante contexto histórico o no, ¿sí? A mi modo de ver, el contexto histórico más importante es esta especie de in-between de lo muy, muy particular y lo muy general. El in-between de decir, siglo XVII en Inglaterra, que no te dice nada, a decir, bueno, en realidad, en rigor de verdad, Locke es uno de los autores más importantes del proyecto Whig en Inglaterra, es, por supuesto, como deben saber, el secretario de Shaftesbury, y por lo tanto está inmerso en el proyecto de demostrar, yo leo a Locke en general como un autor que tiene un proyecto filosófico político de justificar una serie de premisas, una serie de principios políticos y de principios sobre la relación entre economía y autoridad política, y economía y estatalidad, de esa manera. Hay literatura sobre el tema, es infinita. Si quieren, les puedo proveer de textos históricos. Lo más interesante es analizar los argumentos filosófico-políticos, ¿sí? Sobre que va dando. Después, cuando tengan bien en claro eso, se puede armar muchísimo más alrededor. Si es por mí, les lleno el Dropbox de literatura y me van a odiar. Ya no van a querer leer más cosas. Así que, si alguien tiene una duda muy específica, un interés específico, me escribe aparte y me dice, mira, me interesa esto, porque si no les voy a atosigar con cosas que no van a querer leer ni de casualidad. Si leen inglés, no importa que no hace falta que lean perfecto, con que lean un poco inglés, hayan cursado algún nivel o hayan tenido algún contacto, vean el libro, la edición de Laslett, porque ahí está, este tipo de notas te puede servir, ver cómo está la edición crítica, ver la introducción de Laslett, incluso aunque se haya hecho hace muchísimos años. Sí, de hecho, la que subieron de Laslett está muy buena la introducción. Está muy buena esa introducción. Preliminar, pero claro, a ver si es viejita, pero se la sigue bancando, envejeció bien. Eso, si lo quieren leer, excelente, bienvenido sea, ¿sí? Yo después les voy a dejar más libritos interesantes. Lo que pasa es que muchos no están traducidos, entonces tengo esa... Pero si les interesa, por ejemplo, el tema Locke y América, que es uno de los temas más fascinantes, me dicen y yo les tiro los libros por la cabeza. Dicho esto, ¿saben qué libro es interesante que está traducido? Yo siempre lo recomiendo. La invención del pueblo, de Edmund Morgan. Edmund Morgan, La invención del pueblo. Es un sociólogo, escribió este libro que entonces analiza el concepto, cómo se usa discursivamente el concepto, políticamente, el concepto de pueblo en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Estados Unidos. Entonces pasa por Locke. Y pasa por todo este contexto político en el que empieza a crecer la agencia política de una subjetividad específica para la cual hay que presentar argumentos. Que de vuelta, voy a insistir sobre esto todo el tiempo, estamos frente a un texto que quiere presentar argumentos para convencer a cierta clase de personas de que el Estado tiene que ser de determinada manera. Más allá de los argumentos, o sea, y esto en el doble aspecto, filosófico y político inmediato. O sea, está esta lucha, esta disputa por el sentido, pero también filosóficamente es el problema que se autoplantea
un autor de la tradición del contrato social en la modernidad filosófica, que es, vamos a convencer a esta subjetividad que yo creo que es la antropología filosófica que describe al ser humano universalmente, de que tiene que ingresar en el Estado. Entonces es como que no se puede distinguir lo estrictamente filosófico de lo estrictamente político. Es una bola, ¿sí? Sí, siglo XXI, Elian, muy bien. El siglo XXI lo tradujo. Ahí lo puso, José ahí lo escribió, Elian en el chat. Yo este libro lo recomiendo como una lectura que les puede resultar interesante. Es un libro muy fácil de leer, es muy ameno, es muy entretenido, porque además ves cómo se vendían los votos a los supuestos autónomos votantes, que entonces iban los candidatos y hacían unos banquetes para convencer, y el que le daba más vino, el último con el que se emborrachaban era el que votaba. Lean ese libro, es muy interesante. Y tiene un puntapié inicial humeano, porque ustedes saben que Hume critica la tradición del contrato social, y al mismo tiempo resalta constantemente la idea de que todo poder político se funda sobre la opinión, ¿no? Y estamos en un siglo XVII, XVIII en el que esto queda muy sobre la mesa. Entonces, están tratando de convencer a la gente, esto es una analogía absolutamente exagerada que voy a hacer, ¿no? Pero están tratando de convencer a la gente de que los voten, ¿sí? Estos argumentos. Si Morgan se basó en el sentido de humor de Hume, y su opinión política debe estar interesante. Es un libro interesante, a mí me parece muy ameno además, porque lo que te trae es eso que generalmente nos falta a veces a quienes nos dedicamos a la filosofía y nos gustan los argumentos abstractos, te trae la carne, te trae la carne, me refiero a la flesh, ¿no? A la carne de los animales muertos. Te trae esta encarnación de estos debates donde estaba ocurriendo con los datos históricos, ¿no? El famoso dato duro. Por eso lo recomiendo. Eso te puede dar un buen contexto interesante en términos de la cultura también, ¿sí? Porque más allá del dato histórico de en qué año pasó cada cosa, la cultura reinante que estaba ocurriendo. Y en el caso de Locke siempre es interesante ver su impacto en América, ¿no? Cómo esas ideas son retomadas en América, me refiero a Estados Unidos. Claro, porque de hecho justamente esto que comentás, ¿no? Yo, bueno, leí Hobbes, bueno, como todos los del práctico, ¿no? Pensando en esto de como una defensa de la monarquía, pero después, bueno, pensé que era 1600, bueno, era todo monarquía, digamos. No, pero es algo mucho más que la defensa de la monarquía, ¿no? Es una... En esto creo que más Hobbes que Locke están estableciendo gramáticas a partir de las cuales pensar los asuntos políticos. ¿Sí? Y también están haciendo cosas que sienten que tienen que hacer porque se han caído las justificaciones anteriores del poder político. O sea, lo que había disponible y lo que no había disponible. O sea, a veces se suele decir que los saltos desde la modernidad temprana y lo que había antes, lo que fuera que sea eso, es, por ejemplo, el surgimiento de los derechos subjetivos, ¿no? Que aparece en el texto de 1622 de Eurípides Akpakis de Hugo Grocio, ¿no? Que ahí está el nacimiento de la filosofía moderna en ese texto de Grocio. Y una serie de premisas como que ya no se puede apelar a una unidad sustancial, a una eticidad sustancial de una misma interpretación de las Sagradas Escrituras, que ya se cayó ese orden jerárquico de la Edad Media. Ponele, ¿no? Porque después vienen las personas que se especializan en filosofía medieval y te van demostrando que en realidad esas premisas vienen de antes. Hay un montón de libros escritos sobre cómo el surgimiento del individuo, el supuesto individuo moderno, viene incluso desde Roma, ¿no? Por ejemplo. Hay libros, muchos libros escritos sobre eso. Y incluso como el cristianismo en rigor de verdad es una individuación absoluta, ¿no? De donde sale el individuo moderno, etc. Yo lo que creo es que la diferencia, y esto es una tesis como muy, muy chiquitita, muy poquitos, lo que creo que acá lo que hay es tipos que son conscientes de que tienen que dar argumentos, ¿sí? Como que tienen que salir a la búsqueda de estas grandes justificaciones. Más allá de si estaban o no disponibles, ¿no? Ellos como que perciben esta falta de justificación, entonces salen a proveer
no solamente un cierto esquema de la estatalidad, una cierta preferibilidad, sino que también tienen que justificar de nuevo, ¿no? Como si con otras premisas, con otros argumentos, teniendo en cuenta la tradición, la autoridad política. Ambos, de los que vemos en el práctico, ¿no? Ambos son conscientes de la tradición heredada, son personas que leyeron, que saben cuáles fueron los argumentos anteriores. Entonces, a veces incluso es importante darse cuenta de cómo se reformulan ciertos elementos tradicionales, viejísimos de la filosofía, como ley natural, derecho natural, cómo se reformulan y cómo los usan de una manera original. Entonces, para mí el gesto que los diferencia es esto, de saber que están haciendo algo nuevo, de intentar hacer algo nuevo, como creerse que tienen que reinventar la rueda todo el tiempo, ¿no? Bien, entonces nos queda poquito, les quiero proponer algo. Mi objetivo de esta clase era presentarles esta introducción problemática a un modo de leer determinado de este texto. Lo pueden aplicar para el resto de los textos de las materias si quieren, y avanzar un poco en una presentación, un pantallazo de Locke. La próxima, si les parece bien, me interesa lo siguiente, que lean con mucho detalle capítulo 2, bueno, el 1, ven, el 2, 3 y 4, pero con todo el detalle que puedan y deseen leer, y vamos a analizar algunos aspectos de estos capítulos en la clase. Con lo cual, pueden venir cada quien con sus propias preocupaciones. O sea, quiero empezar por este tema para que no sea... No quiero, por ejemplo, hacer hincapié en algo que quizás les parece facilísimo y dejar por encima algo que a ustedes quizás les parece problemático. Pero al leer, quiero que vean esto. Las definiciones estas importantes de libertad natural e igualdad natural, pero ¿saben qué es? Concéntrense mucho en la concepción lockeana de la libertad natural. Y las diferencias que tiene con la de Hobbes, y lo siguiente, cómo se relaciona con la ley natural, la idea lockeana de libertad natural. Luego, ¿por qué el estado de naturaleza y el estado de guerra son cosas distintas? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón última por la que son diferentes? Hay por ejemplo, una oración en el capítulo 3, parágrafo 18, que dice, esto hace que sea legal que un hombre mate a un ladrón. Entonces esto aparece ya antes de que nos haya presentado la teoría de la propiedad. Ustedes van a notar que en los primeros capítulos hay como una presuposición de que la propiedad privada ya es legítima por naturaleza. Esto es algo que luego Macpherson analiza, también el viejo Macpherson, pero que puede haber quedado, digamos, digo el viejo Macpherson porque puede haber quedado obsoleta su lectura, pero fíjense en estos detalles, ¿no? Este tipo de oraciones. Tratar de explicar ese tipo de oraciones en este momento del texto, por qué aparece ahí. Con eso ya estaría bien, y el capítulo 4 es un capítulo muy central en los estudios lockeanos, es sobre la esclavitud. Y ustedes saben que Locke tenía acciones en una empresa de esclavos. ¿Sí? Tenía. O sea, parte de su plata venía de la venta de de personas esclavizadas, vamos a hablar bien, de África, de la venta, el secuestro y la venta de personas para esclavizarlas. Fíjense qué dice la esclavitud, estudien bien este pasaje. ¿Cuándo es legítima? Se supone que no es legítima en muchos casos, queda muy acotado, hay una diferencia muy grande entre la esclavitud en Grocio y en Locke, que si ya empezaron con Rousseau, con el contrato social, ya habrán visto mencionar la esclavitud en Grocio. No sé si empezaron con eso.
en Grocio, podés hacer un pacto de esclavitud, vos venderte como esclavo perfectamente, es totalmente legítimo. Famosamente, Rousseau lo niega y tiene argumentos muy interesantes de por qué es imposible metafísicamente hacer esto, ¿sí? Ontológicamente es imposible hacer una cosa así. Para Locke tampoco podés hacer eso porque vos sos propiedad de Dios. Entonces no sos tu propia propiedad privada, no te podés vender. El ser humano es propiedad de Dios, por lo tanto no se puede esclavizar a sí mismo voluntariamente. Pero después dice que hay algunos casos en los que la esclavitud es legítima. Entonces la pregunta que filosóficamente podemos hacer es que estas personas se han deshumanizado. ¿Qué pasó? Que pueden, y teniendo en cuenta que Locke tenía acciones en la venta de personas esclavizadas, me parece interesante, más allá del estudio de la materia, más allá del final, del parcial, detenerse un poco en este momento del texto. También si a alguien le interesa literatura sobre el tema me dice, porque es un tema realmente fascinante. Entonces, para la próxima, eso. Y a partir de la que seguiría, supongo que la tercera también, vamos a terminar de cerrar estos pilares de la argumentación, y después sí ya el capítulo 5, que lo quiero leer con el mayor detalle posible, para que quede como súper claro todo, todos los mini argumentos que hay detrás de este gran argumento, las distintas fases del texto. Y voy a dejar de grabar para contarles del parcial, ¿sí? Bueno, chao, con esto, pero no se vayan todavía, ¿eh?